Hola, hola, ¿cómo están? El clásico ha dejado mucho debate, mucha polémica. Se ha estado hablando ya de los detalles que normalmente en el partido pues vemos algunas cosas, pero pues primero nos basamos ahí en el análisis del partido y luego vamos viendo detallitos de cosas que pasaron, pequeñas polémicas. Y bueno, el partido de ayer tuvo de todo, tuvo polémica, tuvo golpes, tuvo enfrentamientos, fue un partido caliente y al final pues el Madrid goleó 4-0 al Barcelona y lo eliminó de la Copa del Rey y va a tener la oportunidad de jugar la final contra el Osasuna. Y bueno, una de las polémicas o del que un hombre que está siempre en la polémica o en las partes calientes del partido es Vinicius. Vinicius, bueno, ayer hizo un partido estupendo. Primero metió un gol, el primer gol del partido, el que empató la eliminatoria y abrió el camino del Madrid a la remontada. Luego provocó un penalti que se lo cometió que sí, y luego dio una asistencia fantástica a Karim Benzema, aparte que le ganó el duelo a Araujo, que últimamente había sido un duelo más parejo. En algún partido Araujo secó a Vinicius, en los últimos partidos Vinicius se había soltando, sobre todo en el partido de Liga, y ahora definitivamente en este partido pues le terminó ganando el duelo totalmente, sin dudas, y Araujo se vio fuera de sí, como normalmente no es, y eso es lo que vengo a hablar, la importancia de Vinicius en este partido. Vinicius ya sabemos que es un hombre que reclama mucho, que reclama por todo al árbitro, a algunos les parece bien, a otros les parece mal, que se mete con el público, que está en constante juego con el público rival. Algunos le llaman provocación, algunos le dicen que es una defensa, y que también tiene muchas peleas o muchos enfrentamientos con los jugadores rivales. Y ya vimos en los clásicos pasados que había tenido un pique con Gavi. Vamos a hablar primero de Gavi, el enfrentamiento que tuvo Vinicius y Gavi. Gavi es otro jugador muy caliente, muy provocativo con los jugadores rivales. No se mete con la afición, pero sí con los jugadores rivales, porque su manera de ser muy intensa, se pasa de frenada, comete muchas faltas, algunas merecedoras de amarilla, que los árbitros lo perdonan mucho, y que la verdad que se ve, o sea, si lo ves fríamente, ves que es una persona que se pasa de revoluciones y que tiene mucho que madurar. Es un jugador increíble, pero tiene este problema al igual que lo tiene Vinicius. Entonces, ya lo vimos en el clásico pasado, que cometió una agresión a Ceballos y no le sacaron ni tarjeta amarilla. Bueno, tiene mucha condescendencia de parte de los árbitros, condescendencia que no tienen los árbitros con Vinicius. Pero en esta vez vino Gavi y cometió una falta sobre Vinicius. Vinicius va a querer recuperar el balón para jugar rápido, pero lo agarra del cuello y por ahí empieza un rifirrafe entre Gavi y Vinicius. Viene el árbitro y de manera correcta le saca amarilla a ambos jugadores. Pero ¿por qué la importancia de ese momento, de esa amarilla? Es porque Gavi venía siendo quizás el mejor jugador del Barcelona, pero después de que le sacan la amarilla, tiene que controlar su intensidad. Y aunque sí es cierto que cometió otras faltas que fueron merecedores de amarilla y el árbitro lo perdonó, pero influyó bastante en su juego. Ya no fue tan determinante, ya no fue tan intenso, se medía en sus movimientos, sabía que cualquier falta pasada de intensidad le podía provocar la segunda amarilla y acabar expulsado. Así es que ese momento, ese duelo en que Vinicius prácticamente empieza el rifirrafe,
termina en amarilla para ambos, pero fue clave y fue más beneficioso para el Madrid que para el Barça, porque Vinicius ya está más acostumbrado a jugar al filo del abismo, porque en casi todos los partidos, por reclamos o por faltas inmerecidas o no, le sacan amarilla y a partir de ahí ya Vinicius se tiene que controlar un poco más y empieza a dedicarse a jugar más. Así que esa para mí fue un momento clave y obviamente Vinicius hizo más goles, más cosas que Gavi. Gavi solo pesó esos primeros 30 minutos y de ahí se fue diluyendo en el campo. Y el otro duelo interesante fue entre Araujo y Vinicius. Había sido un duelo respetuoso porque Araujo se ha referido a Vinicius en buenos términos, que es un gran jugador, que tiene mucha calidad, que es el regateador número 1 y por eso había ese feeling, esa buena onda que incluso ni Vinicius reclamaba la falta que le había hecho Araujo. Ahora, ha habido en los 5 enfrentamientos en esta temporada, yo creo que 3 partidos en los duelos fue mejor Vinicius que Araujo y en 2 fue mejor Araujo. Pero en este partido la verdad que Vinicius se vio más suelto, le hizo un par de jugadas a Araujo que le doblaron la cintura, que lo dejó sentado básicamente y ahora se vio un Araujo más nervioso. Araujo no se había visto en esa situación donde estaba perdiendo, a excepción del primer clásico, pero luego yo creo que esa impotencia de ir perdiendo y que Vinicius le estuviera ganando el duelo futbolísticamente, creo que le afectó a Araujo y al final se terminó calentando con todo lo que hace Vinicius. ¿Y qué es lo que hace Vinicius? Bueno, se enfrenta con los rivales, se enfrenta con el público. Por ejemplo, vimos que cuando pitaron el penalti cometido a Vinicius, le llegan a reclamar de que no ha sido penalti. Vinicius sí, dice, sí, fue penalti. Y luego el público empieza a cantar, así gana el Madrid. Entonces viene Vinicius y le empieza a hacer así. Ok, así gana el Madrid. Y se le ve claramente cuando Araujo le reclama que deje de estar haciendo eso. Y bueno, Vinicius siguió a lo suyo. Siguió dando pases de gol, siguió haciendo grandes contraataques y siguió burlándose del público porque es algo que quizás no se debe hacer, pero si todo el partido te están diciendo Vinicius muérete, Vinicius mono, o le están diciendo una cantidad de improperios, tú te pones caliente y no solo te vas a quedar escuchándolo. O sea, yo alguna vez jugando, el público rival me empezó a decir cosas, yo le metí un golazo y se lo fue a celebrar a la cara, porque cuando estás jugando a 1000 revoluciones por segundo, estás caliente y haces eso. Está malo, te tienes que centrar más en lo que pasa en el césped, en jugar bien, pero quizás Vinicius tiene esa personalidad que quizás hasta le motiva más. Bueno, el hecho es de que Araujo salió dando unas declaraciones de que Vinicius es un gran jugador, pero que se cansó de ver cómo se metía con el público, cómo se metía con los compañeros, y se calentó y luego hizo lo que hizo, que fue empujar a Vinicius. El árbitro le sacó amarilla, pero pudo haber sido roja. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que Araujo perdió los estribos, que Araujo cayó. Bueno, no se estaba metiendo con él Vinicius realmente, se estaba metiendo con el público y se estaba metiendo quizás con otros jugadores que le estaban dando caña a Vinicius. O sea, y viene Araujo y le pega un empujón, entonces él se ve mal realmente porque él fue el que se calentó, él pegó el empujón, él fue el que agredió y luego sale diciendo por qué se calentó. O sea, reconoce que se ha calentado y de esa manera también reconoce que, imagínate, por lo que se enojó, imagínate a Vinicius que lo están diciendo un montón de cosas, estos jugadores, Gavi, Ferran, que sí, y todos esos que le están diciendo cosas, y aparte el público, pues tiene que haber alguna reacción, correcta o incorrecta. Así que eso, pues para mí,
Vinicius ganó los dos duelos, le ganó a Araujo futbolísticamente y le ganó emocionalmente también el duelo, porque Araujo agredió y Vinicius no ha agredido a nadie. Así es que ahí se vio mal Araujo, que es el mejor defensa del Barcelona y quizás el mejor jugador del Barcelona en esta temporada, pero ayer tuvo esa impotencia con Vinicius y eso lo arrastró a comportarse de una manera que no es la normal en él. Y luego Gavi, que siempre anda ahí en pelea, pues después de la amarilla se bajó el ritmo de juego, tuvo más precavido, y así es que esos dos duelos entre Vinicius y Gavi y Vinicius y Araujo fueron claves para la victoria de ayer. Y bueno, hay que analizar estas pequeñas cosas que inciden bastante en el juego, más de lo que parece, y que son cosas psicológicas, y que así como los defensas buscan provocar a Vinicius para que él se salga del juego, así algunos buscarían provocar a Gavi para que se salga y cometa alguna imprudencia. Así que bueno, esa es mi opinión sobre estos dos duelos. Al final el claro ganador fue Vinicius. Les guste o no les guste su comportamiento, lo defiendan o lo ataquen, yo creo que al final, fuera de si es correcto o no, él fue claramente el ganador en el clásico de ayer. Nos vemos en un próximo video, cuídense y pórtense bien.